Van a comenzar a visualizar la pantalla, ya seguro que la pueden ver. ¿La pueden ver a la pantalla, chicos? Sí, profe. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bien, hoy vamos a ver función lineal, ecuaciones de primer grado y específicamente sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos primero, en primera instancia, a definir, quería acordarme, ustedes han visto, a ver, la clase pasada, han visto magnitudes y vectores, y las anteriores clases han visto expresiones algebraicas, factoreo, operaciones, ¿sí? Bien, todavía no se ha definido lo que es una función. Más allá de que más adelante nosotros vamos a tener materias en las que vamos a trabajar y vamos a definir una función, ¿sí? Cuando nosotros comencemos el cursado del año académico, particularmente a mí me van a tener me van a ver en 2 materias al menos, ¿sí? Y bueno, en una de esas 2 materias se va a tratar lo que es las funciones en general, y se va a analizar más en detalle. Ahora vamos a comenzar a trabajar con lo que se denomina como función lineal, pero vamos a ver algunos conceptos muy puntuales, ¿sí? Sin entrar muy en profundidad, sino para lo que necesitamos aquí. Entonces, una función lineal, ¿sí? O una ecuación lineal, que también se denomina de esa manera, es de la forma f de x igual a ax más b, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo aquí en este recuadro en rojo, ¿sí? Nosotros también muchas veces vamos a ver que asociamos el f de x, nosotros muchas veces en la notación de funciones podemos decir que f de x es igual a y, ¿sí? Porque una función es una asignación que asigna a los valores de un conjunto con otro, ¿sí? Como les decía, ya vamos a ver más adelante en detalle lo que es específicamente una función. Pero por lo pronto siempre nosotros decimos que f de x es igual a y. Cuando nosotros hablamos de funciones, hablamos de que tenemos una variable independiente y una variable dependiente, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, a esta función también la podemos escribir como y igual a ax más b, ¿sí? Porque el f de x decimos que es igual a y. Y en este caso, el y que estoy viendo acá, ¿sí? El y que estoy viendo acá, vendría a ser la variable dependiente, ¿sí? Y el x, la variable independiente, ¿sí? ¿Por qué se llama dependiente? Porque el y, porque depende de los valores que yo asigne a x, ¿sí? Entonces, y la variable independiente, cuando yo esté graficando esta función, en este caso, esta función lineal, yo voy a asignar valores arbitrarios de x para obtener los valores de y, en base a la función que tenga definida. Y además, ustedes en esta ecuación ven acá que yo tengo un a y un b, ¿sí? Dos coeficientes, uno con la letra a y otro con la letra b. El a que acompaña a x es lo que se denomina la pendiente de la recta, ¿sí? Lo que tenemos acá, ¿sí? El a, el coeficiente que acompaña a x, se llama la pendiente de la recta. Y el coeficiente b se denomina la ordenada al origen. También le denominamos al coeficiente b como el término independiente. ¿Por qué término independiente? Porque es el término que está solito en la ecuación. Entonces, podemos decir que se denomina también el término independiente. Ya ustedes van a ver
que en la notación de ecuaciones, cada una de las partes de una ecuación que están separadas por los signos más o menos, ¿sí? Se llaman términos. Términos. Siempre vamos a hablar de términos. Y el término que está solo, que no está acompañado por una variable, se llama el término independiente. ¿Sí? Bien. Y entonces decía que cada uno de estos coeficientes tiene un significado en la ecuación. Entonces el coeficiente A es la pendiente de la recta y el coeficiente B es la ordenada del origen. Ustedes se preguntarán qué significa la ordenada al origen. Bueno, nosotros cuando grafiquemos la recta como así cualquier función, nosotros la vamos a graficar en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Un sistema de coordenadas cartesianas en dos dimensiones que son dos rectas perpendiculares entre sí, que se cortan en un punto, que este punto va a ser el 0, 0, y estas dos rectas tienen nombres específicos. Esta recta es el eje de las X o también se denomina el eje de las abscisas. Abscisas. El eje de las X. Mientras que el eje vertical, ¿sí? El eje vertical se denomina el eje de las ordenadas. O también es el eje Y, ¿sí? El eje de las Y. Entonces, esto es muy importante porque en este sistema de coordenadas, que se denomina sistema de coordenadas cartesianas, es donde nos va a permitir a nosotros situar todas las funciones o situar todas las gráficas o elementos geométricos con los que nosotros trabajemos. Y en este sistema de coordenadas cartesianas utiliza dos rectas, como decía, perpendiculares entre sí, ¿sí? Para poder hacer las gráficas de los elementos geométricos, ¿sí? Entonces, el eje horizontal es el eje de X o eje de las abscisas. Y el eje vertical es el eje de las ordenadas o eje de las Y. Entonces, este coeficiente B, que acá menciona como ordenada del origen, es el punto donde la recta corta al eje de las ordenadas. Por eso se denomina ordenada al origen, que lo podemos escribir aquí para que quede más claro. Entonces, ordenada del origen es lo mismo que decir punto donde la recta corta al eje Y o al eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos digan eje de las ordenadas, ya vamos a saber siempre que se refiere al sistema de coordenadas cartesianas y se refiere al eje vertical, ¿sí? Al eje vertical, al eje de las Y. Entonces, toda esa notación es importante que la vayan incorporando, toda esta terminología nueva, ¿sí? Bueno, porque es con lo que nosotros vamos a trabajar y lo que nosotros vamos a necesitar de aquí en más, ¿sí? Fíjense que en este ejemplo, acá les da una función, la función lineal y igual a 3 medios x menos 4. Es la función que aquí la voy a recuadrar, ¿sí? Y acá entonces nosotros encontramos el a y el b. El a dijimos que es el coeficiente de x, que en este caso vendría a ser 3 medios. Ese 3 medios es la pendiente de la recta. Y el b, en este caso es el menos 4, es la ordenada al origen, el punto donde la recta corta al eje de las ordenadas, ¿sí? Todo número, ustedes ya han visto conjuntos numéricos y han visto, bueno, que dentro del conjunto de los conjuntos numéricos tenemos el más grande, el que abarca a todos, es el conjunto de los números reales,
¿sí? Conjunto de los números reales. En el conjunto de los números reales, sabemos que todo número puede ser un número entero, puede ser un número natural, un número entero. Cuando estoy diciendo un número entero, me estoy refiriendo también a que puede ser positivo o negativo. Puede ser un número racional, o sea, puede ser una fracción, puede ser un decimal, puede ser también un irracional. Y todos esos números son los números reales, constituyen el conjunto de los números reales con los que nosotros vamos a trabajar siempre. Nosotros siempre nos vamos a mover en el conjunto de los números reales. Y acá, en este numerito, este menos 4, yo lo tengo que ubicar, en este caso, en el eje de las y. ¿Y a dónde lo voy a ubicar específicamente? Bueno, porque estas dos rectas, justamente, estas dos rectas, si ustedes se recuerdan, o de la secundaria, o no sé si lo han visto con el profe o la profe que ha dado esta clase, pero todos los números reales yo los puedo graficar en una recta numérica, ¿sí? Todos los números reales. Bueno, justamente como yo acá estoy en presencia de dos rectas, en este caso una horizontal y otra vertical, yo puedo en estas rectas representar todos los números reales. Todos los números reales. Por lo tanto, estoy hablando de los positivos, de los negativos, ¿sí? Y cualquiera sea entero, racional o irracional. Entonces, por eso nosotros decimos que acá nosotros tenemos que en el origen del sistema tenemos el valor, lo voy a escribir más grande para que se pueda ver. En el origen nosotros tenemos el par ordenado 0, 0. ¿Por qué digo par ordenado también? Y eso es muy importante porque acá en el sistema de coordenadas todos los puntos se van a representar como pares ordenados, ¿sí? Y en el origen específicamente, fíjense si yo acá marco un puntito en el origen, ¿sí? Este puntito es el par ordenado 0, 0. Y justamente aquí, en este par ordenado, es importante, bueno, saber cómo se constituye este par ordenado. Bueno, el primer elemento del par ordenado es el valor X, y el segundo elemento, el segundo número del par ordenado, es el valor Y. ¿Sí? Entonces, todo punto dentro del plano de coordenadas cartesianas, ¿sí? Si yo marco un puntito por acá, ¿sí? O marco un punto por acá, o marco otro punto por acá, ¿sí? Todos estos puntos, ¿sí? Me representan pares ordenados. Pares ordenados de coordenadas X e Y. Entonces, yo puedo decir que cada uno de estos pares ordenados tiene una coordenada X y una coordenada Y. ¿Sí? Bueno, pero ¿y cómo va a ser esa coordenada X y esa coordenada Y? Bueno, justamente en relación a los ejes, al eje X y al eje Y. Y dependiendo de qué parte del plano, también se denomina plano, este sistema de coordenadas, esté ubicado. Ustedes acá pueden visualizar, además de que este plano, ¿sí? O este sistema de coordenadas, se divide en 4 regiones. Estas regiones, cada una de estas regiones tiene un nombre particular, se denominan cuadrantes, ¿sí? Y se numeran comenzando por el que es positivo tanto la X como la Y, y en sentido contrario a las agujas del reloj, y entonces el segundo cuadrante lo vamos a tener acá. Este es el segundo cuadrante. Luego tenemos aquí, este es el tercer cuadrante. Y luego tenemos el cuarto cuadrante. ¿Sí? Son los 4 cuadrantes. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a referir como cuadrantes con cada una de estas subregiones del plano. Y entonces,
acá, a partir del valor 0, 0, hacia la derecha nosotros vamos a tener los valores positivos, ¿sí? Del eje de las abscisas. Entonces, hacia acá nosotros vamos a tener los valores positivos. Mientras que hacia la izquierda vamos a tener los negativos. Y en el eje de las y sucede algo similar. Hacia arriba vamos a tener los valores positivos y hacia abajo vamos a tener los valores negativos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera marcar la ordenada al origen, y como la ordenada al origen es donde la recta corta el eje de las ordenadas, ¿dónde lo voy a marcar? En el eje de las y, dijimos, en el eje de las ordenadas, pero en la parte negativa, o sea, hacia abajo. Entonces, si yo estoy haciendo una gráfica, siempre lo tengo que hacer a escala y, por ejemplo, voy marcando cada una unidad, va a ser un valor en la escala, un número, una unidad en la escala. Entonces, yo voy a tener 1, 2, 3, 4. Y ahí, en este valor en 4, en menos 4 vendría a ser, ¿sí? En menos 4 tengo la ordenada al origen de esta función que está acá. ¿Sí? Porque acá me decía que esta recta corta el eje de las ordenadas en menos 4. ¿Sí? Bueno, y a partir de ahí, una forma de graficar la recta es fijarme en la pendiente. ¿Sí? En la pendiente. Y la pendiente en este caso es una fracción, es 3 medios. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Yo voy a mover, me voy a fijar en el denominador de la fracción. El denominador es el numerito que está abajo. Entonces me voy a fijar en el denominador y como son 2 unidades, me voy a mover 2 unidades hacia la derecha. Hasta ahí. ¿Sí? Lo que me indica el denominador. Si fuera un número entero, ya lo vamos a hacer en todo caso y para que vean cuando es un entero. Lo hagamos así con este ejemplo ahora. Y luego me voy a fijar en el numerador. Como el numerador es positivo, voy a subir. Si fuera negativo, voy a bajar. Y voy a subir 3 unidades. Entonces voy a subir hasta acá. A partir de acá. Bueno, y ahí, luego, con este punto final y el punto de la ordenada al origen, yo voy a trazar una recta entre ambos puntos. ¿Sí? Voy a trazar una recta, fíjense, lo voy a hacer con color rojo. Y tengo allí mi función lineal graficada. ¿Sí? Bueno, una función lineal entonces me representa qué elemento, que es uno de los elementos básicos de la geometría, una línea recta. ¿Y qué es una recta? Una recta es una sucesión de infinitos puntos colineales. Esta recta que está aquí, que yo la he graficado de esta longitud y cortita, pero en realidad se extiende indefinidamente, porque es una sucesión de infinitos puntos colineales. ¿Sí? Entonces, toda función lineal me representa gráficamente una línea recta. ¿Y qué es una recta? Una sucesión de infinitos puntos colineales. De esta forma yo lo puedo graficar. La pendiente que acá mencionaba, la pendiente, ¿qué es la pendiente? Se preguntarán ustedes. Bueno, la pendiente es, tiene que ver con el ángulo que la recta forma con el eje de las abscisas, ¿sí? Esta recta, fíjense que forma un angulito acá. Los ángulos se les pone un arquito así generalmente. Bueno, ese arco me está indicando el ángulo que la recta forma con el eje de las abscisas. Y ese ángulo tiene mucho que ver con lo que es la pendiente de la recta. ¿Sí? Ya lo vamos a ver luego, como les decía, en más detalle. En más detalle lo que es la pendiente y todo eso. Por lo pronto no nos vamos a meter en ese aspecto. Simplemente lo que yo quería es que ustedes puedan ver qué significa una pendiente, la pendiente de la recta y la ordenada al origen en la función lineal. ¿Sí? Hasta ahora es lo que yo necesito que sepamos. Cuando luego entremos a ver ya cada una de las materias específicamente, vamos a encontrarnos con una materia que es geometría analítica,
en donde vamos a ver más en detalle todos estos conceptos y todas estas funciones. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, consulta hasta acá, chicos? ¿Algo que no hayan entendido bien? No, profe. Bueno, muy bien. Estos temas los conocen, los han visto en la secundaria, ¿se acuerdan algo? ¿O En mi les son? caso sí, en mi caso sí, sí lo vi. ¿Sí? Ah, bien, perfecto, perfecto. Bueno, bien, sí, dependiendo siempre obviamente de la escuela, la modalidad que uno está haciendo, uno está cursando y todo eso, muchas veces, bueno, van a ser los contenidos. Pero bueno, genial si lo pueden asociar y lo pueden ver y recordar y refrescar y ya son temas vistos. Bueno, si le quieren hacer siempre que yo voy mostrando o presentando, luego cuando tengo que pasar a otra página ya se borra todo lo anterior, ¿sí? Así que si ustedes le quieren hacer un print screen o bien de todos modos después ustedes siempre es conveniente ir copiando en un cuaderno todos los conceptos, pero si no después tienen la clase grabada, así que no se preocupen en ese sentido. Bien, y fíjense que acá está la recta que yo he graficado, que les había hecho allí, ¿sí? Está la recta que había graficado yo anteriormente. Está el gráfico que me representa esa recta. La recta que corta al eje de las ordenadas en -4 y de pendiente 3 medios. Fíjense, acá la marca la pendiente, ¿sí? 3 medios. Y ustedes pueden ver que el 3 se representa verticalmente y el 2 se representa horizontalmente, ¿sí? Supongamos que nosotros, les decía yo de que, a ver, supongamos que les doy otra ecuación. La ecuación de la recta y igual a lo vamos a hacer con un valor negativo dependiente, entonces vamos a decir que es menos 2. Menos 2x más 5, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para graficar esta recta? La recta, la función lineal y igual a menos 2x más 5. Bueno, me voy a ir al sistema de coordenadas cartesianas y, bueno, voy a en este caso, lo que primero tengo que identificar justamente es la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, la ordenada al origen es el término independiente, que en este caso es 5. Entonces, me voy al eje de las ordenadas y ya sé que como es un valor positivo, va a estar desde el 0 hacia arriba. Entonces, me voy al eje de las ordenadas y marco acá en el punto 5 en 5 positivo, ¿sí? Hago un puntito, ¿sí? Fíjense que acá este es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 5 está acá. Entonces, bien, trazo un punto allí y luego habíamos dicho que me voy a fijar en el valor que tiene la pendiente, el coeficiente de x. En este caso, como es un número entero, no es una fracción, nosotros decíamos que nos fijábamos en la fracción. Pero acá es como cuando yo tengo un número entero, si yo lo quiero expresar como fracción, es como que aquí en el denominador yo tuviera un 1. ¿Sí? Si yo lo quiero expresar como fracción, es como que tuviera como denominador el valor 1. Entonces el denominador de este número va a ser 1. Por lo tanto, yo me voy a mover hacia la derecha, dijimos, una unidad. Siempre dijimos que nos vamos a fijar en el denominador. Y de allí dijimos, a subir o bajar de acuerdo al signo y de acuerdo al valor que tenga en el numerador. En este caso es menos 2. Por lo tanto, a partir de ahí voy a bajar 2 unidades. ¿Sí? Trazo como una línea de puntos, ¿sí? Y acá atrás marco
otro punto más, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es unir este último punto, el punto final, con el punto inicial de la ordenada al origen por medio de una línea recta y me queda definida la línea recta que está representada por esa ecuación. Fíjense, yo la puedo extender hasta ahí, ¿sí? La extiendo hasta ahí, no es necesario que la extienda indefinidamente, pero simplemente ya con que pase y con que marque la pendiente, digamos, y que pase por el eje de las ordenada y de las X, ya directamente ya estoy graficando la recta. Y es la recta Y igual a menos 2X más 5. Esa línea recta, ¿sí? Otra particularidad respecto a la pendiente, cuando ustedes tengan una pendiente que sea, por ejemplo, en el caso anterior era una pendiente positiva. Entonces, cuando la pendiente sea positiva, el ángulo, dijimos que lo podemos marcar así al ángulo, ¿sí? El ángulo que la recta forme con el eje de las abscisas va a ser un ángulo agudo, ¿sí? Mientras que cuando la recta sea de pendiente negativa, el ángulo que la recta va a formar con el eje de las abscisas va a ser obtuso. ¿Cuándo era un ángulo agudo? Cuando tenía menos de 90 grados. ¿Cuándo es un ángulo obtuso? Cuando tiene más de 90 grados, ¿sí? Entonces, cuando la pendiente, vamos a escribir acá, cuando la pendiente puede ser o positiva o negativa. Cuando la pendiente sea positiva, el coeficiente de X, entonces yo voy a estar en presencia de un ángulo agudo, ¿sí? O sea, de menos de 90 grados, menor a 90 grados, ¿sí? Y cuando la pendiente sea negativa, como en este caso de la recta roja que acabo de graficar, el ángulo, ¿sí?, va a ser, dijimos, obtuso. En la clasificación de ángulos, cuando decimos que un ángulo es obtuso, cuando es mayor a 90 grados, ¿sí? Bien. Después vamos a poder también, cuando entremos a ver ya funciones lineales, vamos a ver cómo podemos calcular el valor del ángulo, bueno, todos esos conceptos a partir de la pendiente de la recta. Bien, lo importante ahora es que la podamos identificar estos dos aspectos constitutivos de la recta, ¿sí?, que es la ordenada al origen y la pendiente, por lo pronto, y simplemente poderla graficar. Para que podamos ahora también, cuando vamos a continuación a trabajar con los sistemas de ecuaciones lineales, poder también allí verlas gráficamente. Bien, fíjense que acá en la actividad 1 les dice determinar la pendiente y la ordenada del origen de esta recta. Fíjense que acá esta recta 2C es la ecuación de una línea recta, pero está en otra forma. Fíjense que está escrita como 2x menos y igual a 1. Bueno, esa forma de la ecuación de la recta tiene un nombre particular y se llama ecuación implícita, ¿sí? Se llama ecuación implícita. Cuando la recta está, la que nosotros estábamos viendo, esta forma, ¿sí?, y la que habíamos comenzado presentando, ¿sí?, esta forma se denomina ecuación explícita, ¿sí? Los voy a escribir acá para que ustedes puedan ver bien los nombres e identificar. Explícita. Ecuación explícita. ¿Por qué? Porque en la ecuación explícita está explicitado los valores de X y de Y, ¿sí? Y está siempre despejada la Y, despejada la variable Y. Y la variable Y está en función de X, ¿sí? Mientras que cuando nosotros no la tenemos despejada la Y, y está de esta forma la ecuación, ¿sí?, o bien esta ecuación también podría estar escrita como 2x menos y menos 1 igual a 0. Cuando está en
expresada en cualquiera de estas formas, ¿sí? Decimos que la ecuación está en su forma implícita, porque no está despejada la i. No está despejada la i. ¿Sí? Despejada significa que la variable está solita y todos los demás términos están en el segundo miembro. ¿Sí? Entonces, pero cuando está en la forma implícita, yo la puedo llevar a la forma explícita aplicando los procedimientos de pasajes de términos, ¿sí? Que se utilizan para resolver ecuaciones. Entonces, ¿cómo hago para, por ejemplo, en este caso, despejar la variable i? Bueno, tendría que pasar el 2x y el menos 1 al segundo miembro. Lo voy a escribir un poquitito más arriba para que se pueda ver mejor. Entonces lo voy a escribir por acá. Y supongamos que tenemos 2x menos i menos 1 igual a 0. ¿Cómo hago para despejar la variable i? Bueno, voy a pasar el 2x y el menos 1 al segundo miembro. Cuando yo hago pasaje de términos, el término que está en un miembro pasa al otro miembro con diferentes signos. Eso lo deben haber visto, o se recordarán de cuando resuelven ecuaciones, ¿sí? Entonces, acá si yo paso, lo dejo al menos i, y dame un segundito. Perdón, que justo estaba entrando en una llamada. Bueno, paso ahí el 2x, que está positivo, va a pasar como negativo. Menos 2x, y el menos 1, que está como negativo, va a pasar como positivo y me quedaría así. Pero fíjense que, como decíamos acá, el i, la variable i, me tiene que quedar solita, y acá en realidad tiene un signo por delante, que es lo que significa que acá está acompañado por el valor menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar toda esta ecuación por un valor que es un artificio que se hace en matemática válido para, en este caso, cambiar los signos de una variable, por ejemplo. Puedo multiplicar toda la ecuación por menos 1, ¿sí? Por menos 1. Entonces, cuando multiplico toda la ecuación por menos 1, van a cambiar los signos de todos los términos. Me va a quedar i igual a 2x menos 1. ¿Sí? Y acá ya, ahora sí, la recta que primero estaba expresada en su forma implícita, ahora está expresada en su forma explícita. Y de esta forma, en la forma explícita, además, yo la puedo graficar. Porque en la forma implícita, cuando está así, no la puedo hacer a la gráfica no la puedo graficar. ¿Sí? Cuando yo acá puedo ver claramente la ordenada al origen y la pendiente, puedo ir y hacer la gráfica. ¿Sí? Bien, esto es importante también que lo puedan observar a estas dos ecuaciones de la recta, porque cuando veamos sistemas lineales, van a ver que muchas veces la ecuación va a estar escrita en su forma implícita. No siempre va a estar en su forma explícita, pero yo tengo que poder hacer el pasaje entre una y otra. ¿Sí? Eso es muy importante. Hagamos otro ejemplo para que podamos ver todos estos conceptos un poquito más. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, ninguna, profe. ¿Van entendido todo? Supongamos que yo tengo la ecuación 3x, vamos a 6x, perdón, 6x más 3y menos 9 igual a 0. Esa es la ecuación de una línea recta, ¿sí? También una forma de identificar cuando una ecuación pertenece a una recta es porque todas las variables siempre están elevadas a la potencia 1.
¿sí? Denme un segundito que voy a atender la llamada porque si no, sigo llamando. Discúlpenme. Bueno, perdón chicos, era una llamada importante, tenía que atenderla sí o sí. Les decía entonces de que vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Con otra ecuación, ¿sí? Entonces supongamos yo les voy a dar la ecuación, estaba escribiéndola, va a ser 6x más 3y menos 9 igual a 0. Les decía que cuando nosotros también vemos que las variables en la ecuación están elevadas a la potencia 1, particularmente la variable x, significa que estamos en presencia de una función lineal. Siempre hablamos de que una ecuación que está elevada la variable al exponente 1, ¿sí? Es una ecuación lineal, ¿sí? Porque está asociada justamente a la función lineal, a la línea recta. Entonces nosotros la tenemos así, sabemos que me representa una recta, pero está en su forma implícita, ¿sí? Ya dijimos que esta se denomina ecuación implícita. Entonces, ¿cómo voy a hacer para despejar esta ecuación? Bueno, dijimos que voy a dejarla solita la y. Entonces, el término que está con y, incluido el 3 forma parte, es el coeficiente de y, forma parte del término y, ¿sí? Lo voy a dejar en el primer miembro y voy a pasar al segundo miembro, el 6x que está positivo va a pasar como negativo. Y el menos 9 que está negativo en el primer miembro va a pasar como positivo, me va a quedar así. Pero acá, el i en este caso, la variable i, tiene un coeficiente. Este coeficiente está multiplicando a la i. Observen que está multiplicando, ¿sí? Su factor multiplicativo. Entonces, para despejarla la i, porque dijimos que la tenemos que dejar solita la variable, yo lo voy a pasar al 3 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo en este caso, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que me va a quedar de esta forma. El i va a ser igual a menos 6x más 9, pero dividido, en este caso, en 3, ¿sí? Entonces, al 3 pasa dividiendo y lo distribuyo además. Entonces va a estar dividido en 3 y dividido en 3 de esta forma. Yo lo voy a trazar acá la línea fraccionaria para indicar que estoy dividiendo, ¿sí? Pasa dividiendo. Entonces, de esa forma, queda solita la i, ¿sí? Y paso dividiendo el 3, ¿sí? Y lo distribuí en realidad. Lo distribuí en ambos términos. Bueno, y acá, ¿qué puedo hacer cuando yo tengo una fracción en donde numerador y denominador son múltiplos de un mismo número? Puedo simplificar, ¿sí? Entonces, este valor 6 lo puedo simplificar en 3 o hacer la división, que es lo mismo, ¿sí? Entonces me va a quedar que i va a ser igual a ¿cuánto? Y va a ser igual a menos 2x, porque 6 dividido en 3 es 2, y 9 dividido en 3 es 3. Me queda menos 2x más 3. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación, que acá la tengo en la forma implícita, despejando en este caso, me queda en la forma explícita como i igual a menos 2x más 3. ¿Sí?
Pero quería mostrarles además qué sucede cuando el i tiene un factor multiplicativo que esté acompañando. Está multiplicando, entonces cuando hago el pasaje, pasa dividiendo. ¿Sí? Pasa dividiendo. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, chicos? Bien, vamos entonces, bueno, con estos conceptos, y ya las podemos identificar a las líneas rectas, ¿sí? Y a una función lineal, vamos a ir a trabajar con lo que son los sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Esto lo van a ver más adelante, el movimiento rectilíneo uniforme asociado a la línea recta, pero lo van a ver más adelante en otra clase. Y acá están los conceptos que yo les estaba mencionando recién. Primero, respecto a las ecuaciones de primer grado. Lo que yo estaba recién resolviendo, ¿sí? Son procedimientos que corresponden también cuando yo estoy resolviendo una ecuación de primer grado. Una ecuación de primer grado tiene la forma ax más b igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué significa resolver una ecuación? Significa encontrar el valor de x. El valor de x que satisface dicha igualdad. ¿Sí? Entonces, fíjense que supongamos tenemos esta función. La ecuación de primer grado 3x más 5 igual a menos 1/3 de x más 10. ¿Cómo resolvemos esta ecuación de primer grado? Bueno, primero lo que vamos a hacer es pasar todos los términos al primer miembro. Y fíjense que los términos que están en el segundo miembro, cuando pasan al primer miembro, ¿qué sucede? Cambian de signo. El menos 1/3 pasa como positivo y el 10 pasa como negativo. El 3x y el más 5 permanecen en el primer miembro, entonces no cambian de signo. Bueno, ¿qué tengo que hacer a continuación? A continuación lo que voy a hacer es agrupar por un lado las x y por el otro lado los términos en x y por otro lado los términos independientes, ¿sí? Fíjense, los términos en x vendría a ser este término y este término. Porque cuando yo hago, eso también seguramente lo han visto cuando han visto expresiones algebraicas, yo para poder sumar monomios entre sí, ¿sí? Tienen que ser equivalentes. Entonces, en este caso, los términos en x son equivalentes y los puedo sumar entre sí, sumo los coeficientes. ¿Sí? Y los términos independientes los puedo también sumar entre sí. No puedo sumar, por ejemplo, el 3x con el más 5. No puedo decir 3x más 5 me da 8x. No, eso es un error, ¿sí? Porque sumo los términos equivalentes. Los términos equivalentes son los términos en x por un lado y los términos independientes por el otro. ¿Sí? Bueno, y 3 más 1/3 es 10/3 x y 5 menos 10 es menos 5. ¿Sí? Y me queda 10/3 x menos 5. Cuando me quedo así, lo único que ya me está faltando es despejar la variable. Acá tengo que despejar la variable. Pasa el menos 5, pasa sumando y me queda 5. Y el 10/3 que está multiplicando, aquí pasa dividiendo. Cuando pasa dividiendo es lo mismo que decir que pasa multiplicando, pero con su recíproco. Recíproco es invertirla la fracción, ¿sí? Por eso queda acá 5 por 3 sobre 10. Es lo mismo que yo lo voy a escrito así de esta forma. X igual a el 5, que es el menos 5 que pasó. Y en vez de decir que va a quedar dividiendo a 10/3, yo lo hubiera tenido que escribir así, ¿sí? Es lo mismo que decir que x es igual a 5 por 3 sobre 10, ¿sí? 3 décimos, ¿sí? Multiplicado por su recíproco, o sea, por la misma fracción invertida, ¿sí?
Entonces, de esa forma, a mí me resulta más fácil, bueno, hacer la multiplicación y me queda 15 sobre 10. Como ambos son múltiplos de 5, puedo simplificar en 5 y me queda igual 15 dividido en 5 es 3 y 10 dividido en 5 es 2. Me queda igual a 3 medios. Por eso acá el resultado de esta ecuación es x igual a 3 medios. ¿Y qué significa ese valor de 3 medios que yo obtuve acá? Es el valor que satisface esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que yo tenía acá en primera instancia, ¿sí? Es el valor, si yo reemplazo el valor de 3 medios a donde está la x, aquí y aquí, se tiene que verificar esta igualdad. ¿Sí? Lo hagamos para comprobarlo, ¿sí? Entonces, tomemos la ecuación inicial y a donde está la x, reemplacemos por el valor encontrado. O sea, 3 por 3 medios más 5 igual a menos 1/3 por 3 medios más 10. ¿Sí? A donde está la x, fíjense, la reemplacé por su valor, el valor de x que es 3 medios. Bueno, hago las operaciones acá, que yo tengo una operación de multiplicación de fracciones, me quedan 9 medios más 5, 3 por 3, 9 medios. Recuerden las operaciones con fracciones, se multiplican los numeradores entre sí. Y acá tengo otra multiplicación, ¿sí?, de fracciones y me va a quedar menos, esto se puede simplificar con este valor. En la multiplicación puedo simplificar de forma cruzada. Y directamente me queda menos 1 medio. Menos 1 medio más 10. ¿Sí? Bueno, ahora tengo que hacer esta suma de esta fracción con este entero. 9 medios más 5, ¿a cuánto es igual? Cuando yo tengo una fracción con un entero, lo que puedo hacer es multiplicar el denominador con el valor. 2 por 5 es 10. Y sumarle el numerador de la fracción. Y ese valor va a ir en el numerador. Me va a quedar 19. Porque, repito, es 5 por 2, 10, más 9, 19. Y como denominador va el mismo de la fracción, 19 medios. Y acá hago lo mismo. 2 por 10, 20. 20, pero en este caso menos 1, porque el 1 tiene un signo negativo. Es igual a 19. 20 menos 1 es 19. Y coloco el mismo denominador de la fracción, 19 medios. Entonces, ¿qué sucede acá? Se verifica la igualdad. 19 medios es igual a 19 medios. Esto es real, esto es verdadero, ¿sí? Si acá yo hubiera obtenido que, por ejemplo, acá obtuve 19 medios y acá me hubiera dado como resultado, no sé, 5 cuartos, ¿sí? Entonces significa que este valor que yo encontré acá, que es el valor de la incógnita, ¿sí?, 3 medios, estaba incorrecto. Entonces, también reemplazar en la ecuación original el valor encontrado me sirve a modo de comprobación para ver que el valor obtenido, el resultado, es correcto. ¿Sí? Entonces, como se verifica, bueno, entonces ahí digo, sí, el valor de x es igual a 3 medios. Bueno, esto que yo hice acá es resolver una ecuación de primer grado. ¿Sí? Es importantísimo, repito, poderme manejar bien en las ecuaciones de primer grado, porque, bueno, la vamos a utilizar de aquí en más, siempre, ¿sí? Y ahora, a continuación, cuando veamos sistemas de ecuaciones, son los mismos procedimientos, pero tengo que entenderlo bien, comprenderlo bien y saber manejarme bien en estos pasajes de términos, despejes, saber hacer el pasaje entre multiplicando a dividiendo, pasaje de factores, ¿sí? Todo eso lo tengo que manejar bien para poder resolver exitosamente, digamos, las ecuaciones. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quedó claro lo que es ecuación de primer grado?
Sí, profe. Muy bien. Bueno, sí, todos estos son temas que seguramente, esto sí seguro lo han visto en sus trayectos, seguro de la secundaria, del nivel medio, así que también todo esto seguro es a modo de refresco, recordar. Recuerden que ese es el objetivo también del curso de nivelatorio, además de nivelar todos los conocimientos de ustedes, poder refrescar todos los conceptos más importantes que necesitamos, en este caso de las matemáticas, para el ingreso a las carreras, ¿sí? Porque, bueno, saben que en primer año nosotros tenemos varias materias de matemáticas y necesitamos trabajar específicamente y que tengamos bien en claro todos estos conceptos. En algunos de los casos ustedes están refrescándolos, para algunos de ustedes puede llegar a ser nuevo, entonces por eso es que buscamos que todos estén parejos en este sentido. Bien. Bueno, vamos a avanzar entonces. Después fíjense que en la actividad 4, acá me dicen resolver la ecuación de primer grado y me dan otra variable. Me dicen menos 3t más 5 igual a 1 medio t más 3 cuartos. Después lo pueden hacer a esto como tarea, se los dejo como tarea, ¿sí? Pero aquí básicamente lo que les queremos mostrar es que la variable puede ser X, puede ser T, puede ser L, M, P, lo que sea. La variable en una ecuación de primer grado puede tomar cualquier letra, ¿sí? Y es la misma forma de resolver siempre, ¿sí? La variable puede tomar cualquier nombre. Entonces, eso también es importante porque ustedes después en la práctica, por ejemplo, hay materias que son como física, que dependiendo el tema con el que estén trabajando, a veces una variable, y si es la variable tiempo, la van a simbolizar con la letra T, de repente. Entonces, si ustedes se encuentran con otra letra, pero la resuelven de la misma forma, siempre. Siempre es una ecuación de primer grado, ¿sí? Siempre y cuando esa t no esté elevado a un exponente, ¿sí? Si esa t está elevado a un exponente, y acá me dice menos 3t cuadrado, por ejemplo, eso ya no es una ecuación de primer grado. Esa ya es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Que eso lo van a ver también más adelante en otra clase. Creo que la próxima clase ya van ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando. Y acá nos encontramos con una ecuación de primer grado, pero con dos incógnitas, ¿sí? En este caso, las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas tienen este formato. AX más BY más C igual a 0. Y en este caso, de estas ecuaciones, las soluciones son pares ordenados, ¿sí? Porque fíjense que ahora ya no es una sola variable que tengo en la ecuación, sino son dos variables, ¿sí? En los casos anteriores era una sola variable. Por ejemplo, en esta ecuación era una sola variable, la variable X. En esta ecuación es una sola variable, la variable T. Pero acá, fíjense, me está representando también una línea recta. Pero acá, en este caso, ya la ecuación tiene dos variables, ¿sí? La variable X y la variable Y. Entonces, es una ecuación de primer grado con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a resolver esta ecuación de primer grado con dos incógnitas? Bueno, voy a despejar, siempre lo que se hace primero es despejar la variable Y. Despejo Y. Después van a ver que puedo despejar la otra, bueno, pero en principio vamos a ver como que despejo la variable Y. Cuando despejo la variable Y me queda la expresión Y igual a 3x menos 3, haciendo el pasaje de término y divisiones correspondientes. ¿Y qué voy a hacer acá? Para obtener, como dijimos, los pares ordenados, voy a armar una tablita de valores de esta forma, ¿sí? Y voy a asignar valores arbitrarios de X. Puede ser valores positivos y negativos, enteros. Puedo tomar el 0, puedo tomar el 1, 2, 3, el 4. Y puedo tomar algunos
unos 2 o 3 valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Y lo que voy a hacer para obtener el valor de y, estos valores son arbitrarios, los valores de x. Y para obtener los valores de y, ¿en qué me voy a basar? En la ecuación que tengo despejada anteriormente, o sea, me voy a basar en esta ecuación, en y igual a 3x menos 3. Entonces voy a comenzar a realizar esta operación reemplazando la x por el valor correspondiente. Bueno, si yo reemplazo por 0 aquí en la ecuación, ¿sí? Esto me queda, es fácil, esto me queda como y igual a 3 por 0. El por, ya saben ustedes que también se simboliza con un puntito. Puede ser la cruz o puede ser un puntito. Y igual a 3 por 0 menos 3. Me quedaría esa operación. Bueno, sabemos que el 0 en el producto me lo anula, es el elemento neutro para el producto, entonces me lo anula el término. Entonces 3 por 0 es 0, 0 menos 3 es igual a menos 3. Y ese es el valor que va en la columna de las y. Y hago lo mismo para 1. Ahora me va a quedar y igual a 3 por 1 menos 3. 3 por 1 es 3, menos 3 es igual a 0. Es el valor de 0. Y hago lo mismo para 2. Y igual a 3 por 2 menos 3. Esto es igual a 6 menos 3 es igual a 3. Y hago lo mismo para 3. Para 3. 3 por 3 menos 3 igual a 9 menos 3 es igual a 6. Fíjense que así de esta forma voy obteniendo los diferentes valores de y. ¿Sí? Acá hay un comportamiento, como ustedes también pueden observar, un comportamiento lineal, porque va aumentando de a 3 unidades, ¿sí? El valor de y. Y así puedo obtener los pares ordenados. Entonces, si yo los coloco como pares ordenados, va a ser el par ordenado 0 menos 3, el par ordenado 1, 0, luego tengo el par ordenado 2, 3. Y estos pares ordenados, ¿qué me representan a mí? Me representan gráficamente puntos de la recta, puntos en el plano que luego unidos entre sí me van a formar la recta de ecuación y igual a 3x menos 3. ¿Sí? Entonces, porque yo sabía, ya habíamos visto anteriormente de que en el plano yo puedo marcar todos estos puntos, todos los pares ordenados, ¿sí? Y si yo uno todos estos pares ordenados entre sí, me representan esta recta. La recta y igual a 3x menos 3. ¿Sí? Bueno, y de esta forma, con esta tabla de valores, yo puedo obtener los diferentes pares ordenados, que son el conjunto solución de un sistema de ecuación, no un sistema, perdón, una ecuación de primer grado con dos incógnitas. En el caso de una ecuación de primer grado con dos incógnitas, yo voy a tener infinitas soluciones. Porque fíjense que los valores de x que yo puedo asignar son todos los valores reales. O sea, son infinitos. Y por lo tanto, si son infinitos los valores de x, van a ser infinitos los valores de y y van a ser infinitos los pares ordenados. Entonces, en el caso del conjunto solución de una ecuación de primer grado con dos incógnitas, es infinito. Son infinitos pares ordenados. ¿Sí? En el caso anterior, que nosotros estábamos resolviendo una ecuación de primer grado con una incógnita, no, es un valor. Tiene un valor. No es un conjunto infinito, es un conjunto que tiene solamente un elemento, un valor. ¿Sí? Llego a un valor de x. Acá no, en este caso es un conjunto infinito. Bien. Bueno, y esto es importante que lo podamos visualizar porque esto nos va a servir además para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, acá está graficada la línea recta. Bueno, esto ya lo vimos.
Fíjense que acá los pares ordenados que verifican la ecuación son los mismos que yo fui recién escribiendo, ¿sí? Y todos esos, si yo los sitúo en el plano, luego los uno entre sí y me determinan la línea recta, ¿sí? Bien. Esto es importante porque nos va a permitir ahora pasar al sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Me aguardan un segundito, chicos. Ahí seguimos. Bien, disculpen, gracias por esperar. Vamos entonces, decía, a ver ahora el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Me están escuchando bien, verdad, chicos? Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, cuando nos encontramos con un sistema de dos ecuaciones lineales, ya sabemos cuándo una ecuación es lineal, ¿sí? En este caso, bueno, también con dos incógnitas, como lo dice el título del tema, ¿sí? Son dos ecuaciones. Dos ecuaciones que yo siempre las voy a tener encerradas. Muchas veces ustedes las van a encontrar encerradas en una llave, ¿sí? Las pueden encontrar de esta forma. Y la forma genérica la van a tener la tienen simbolizada acá de esta forma. Como que una ecuación es ax más bi más c igual a 0. Y la otra ecuación es dx más ei más f igual a 0. Esto está en forma simbólica. ¿Por qué? Porque en vez de números, tengo letras. Pero esto cuando nosotros en la matemática nos referimos en forma genérica, en una ecuación, utilizamos letras en vez de números, ¿sí? Simplemente esto. Pero este A, este B, este C, que son los coeficientes, van a tomar valores numéricos. Van a tomar valores numéricos. Y, por supuesto, las incógnitas en este caso son las variables, ¿sí? Pero resolver un sistema de dos ecuaciones, un sistema lineal, ¿sí? De la forma más acotada se dice directamente un sistema lineal, consiste en determinar los pares ordenados que verifican ambas ecuaciones simultáneamente, ¿sí? Ya sabemos que cada una de estas ecuaciones, tanto esta ecuación, como lo estábamos viendo anteriormente, me representan una línea recta. Como son dos ecuaciones, tengo dos líneas rectas, ¿sí? Entonces, es lo que aquí dice el apunte. Como la gráfica de cada una de las ecuaciones consiste en una línea recta, y acá se nos presentan tres posibilidades, ¿sí? Que podemos encontrarnos para los sistemas lineales. Bueno, como nosotros tenemos dos líneas rectas, los voy a llevar a un cuadrito que tengo por acá. Con la clasificación de los sistemas lineales, ¿sí? Está un poco lento para reaccionar. Ahí está. Fíjense, aquí tengo la clasificación de los sistemas lineales. Esto es muy importante porque, bueno, son las tres situaciones con las cuales yo me puedo encontrar, ¿sí?
Cuando yo resuelvo un sistema lineal, yo lo voy a resolver de forma analítica, ¿sí? Pero también es importante poderlo llevar a la gráfica y saber que lo que yo estoy resolviendo de forma analítica tiene su correspondencia en la parte gráfica. Decimos entonces que un sistema lineal, un sistema de dos ecuaciones, van a ser dos rectas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifican los sistemas lineales? Se clasifican en dos tipos, básicamente, dos tipos grandes, de acuerdo a la solución que yo pueda obtener. El sistema puede ser compatible o puede ser incompatible. Cuando el sistema tiene solución, se dice que es un sistema lineal compatible. Cuando el sistema no tiene solución, es un sistema lineal incompatible. Dentro de la categoría de compatible, o sea, cuando el sistema tiene solución, yo voy a tener dos casos, otra subclasificación, que el sistema sea compatible determinado o indeterminado. Determinado es cuando yo tengo una sola solución. Perdón, acá está el cuadro. Cuando yo tenga una sola solución, ¿sí? Entonces, si la solución es única, que es lo que está diciendo acá, ¿sí? Si tengo una solución única, el sistema lineal es compatible y determinado. Pero si la solución no es única y tengo el caso de que sean infinitas soluciones, el sistema es compatible indeterminado. Y bueno, y allí entonces yo puedo ver cuáles son estos tres tipos de sistemas que estábamos diciendo, ¿sí? El incompatible y el compatible determinado y el indeterminado. El compatible determinado, cuando la solución es única, es el caso cuando las rectas son secantes, ¿sí? Como lo que yo estoy visualizando. Fíjense que yo tengo una recta roja y una recta celeste, y si las rectas se cortan en un punto, se intersectan en un punto, nosotros decimos que son rectas secantes. Y ese punto en donde se cortan estas rectas, ¿sí? Esto va a ser este puntito, a donde se cortan ambas rectas, es justamente me va a representar el par ordenado, que lo voy a escribir como XY, el par ordenado que satisface ambas rectas, porque es donde ambas se unen. Y en ese caso, esta vendría a ser la solución de mi sistema. Por eso es una sola solución. Una sola solución que es un par ordenado. Un par ordenado, o sea, significa que tengo un valor de X y un valor de Y. Mientras que en el caso que sea indeterminado, vamos a estar en presencia de cuando las rectas sean coincidentes, que es cuando las dos ecuaciones aparentemente son diferentes, pero en realidad me representan una misma recta. Significa que las dos rectas son coincidentes y por lo tanto tengo infinitas soluciones. ¿Qué significa? Que voy a tener infinitos pares ordenados. Este es el símbolo de infinito matemáticamente, que se utiliza en la matemática. Es como un 8 horizontal, un 8 acostado, ¿sí? Y yo voy a tener infinitos pares ordenados, ¿sí? Entonces, en ese caso, es un sistema indeterminado. ¿Por qué? Porque estas dos rectas en realidad son coincidentes, ¿sí? Bueno, y el tercer caso, dijimos que cuando el sistema no tiene solución, es porque las dos rectas que me representan el sistema son paralelas, ¿sí? No son coincidentes, no son la misma recta, son diferentes rectas, pero son paralelas. O sea que no hay punto de intersección cuando dos rectas son paralelas entre sí, no hay punto de intersección entre ambas. Nunca, nunca estas dos rectas se van a cortar. Nunca estas dos rectas se van a encontrar. Entonces, por eso, en este caso, este sistema
es incompatible, no tiene solución, ¿sí? Podemos decir que el sistema entonces no tiene solución. Sin solución. Bien. Repito, corresponde el caso cuando las dos rectas son paralelas. Cuando las dos rectas son paralelas, también otra forma de saber cuando dos rectas son paralelas es cuando tienen la misma pendiente. Recuerdan que recién hablamos de la pendiente de una recta, dijimos que es el ángulo que forma con el eje de las abscisas. Cuando el valor de pendiente es el mismo de ambas rectas, significa que son paralelas. Supongamos que yo tenga, por ejemplo, la recta y igual a 2x menos 1 y la recta y igual a 2x más 5, estas dos rectas no son la misma, son diferentes rectas. Pero tienen la misma pendiente porque tienen el mismo coeficiente de x. Entonces estas dos rectas, que tienen diferente ordenada al origen, pero tienen la misma pendiente, son paralelas entre sí. Entonces, si yo armo un sistema entre estas dos rectas, el conjunto solución de este sistema va a ser incompatible. No voy a tener solución, ¿sí? Porque son dos rectas paralelas. Entonces, cuando yo voy a tener una única solución solamente es cuando las rectas sean secantes, o sea, se corten en un punto. Nosotros vamos a trabajar más que nada con este tipo de sistemas. Después también, ahora en el nivelatorio me refiero, ¿sí? Con el sistema compatible determinado, en el nivelatorio. Luego, también cuando ingresemos al año académico y comencemos a ver las materias diferentes, ahí nos vamos a encontrar y vamos a estudiar los otros sistemas en las diferentes materias, en álgebra y en otras materias más. Pero por lo pronto, ahora en el nivelatorio solamente vamos a ver sistemas que sean compatibles determinados, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve o cómo para resolver analíticamente un sistema de ecuaciones lineales, cómo obtengo la solución? Bueno, hay diferentes métodos para resolverlo. Básicamente podemos determinar 4 que son como los más conocidos, que son el método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción por suma o resta y el método de determinantes. No es necesario que yo me aprenda los 4. Con que yo pueda resolver los sistemas con cualquiera de estos métodos, ustedes en la escuela lo habrán visto a todos, o habrán visto uno, o habrán visto 2 de estos métodos. Y dependiendo de cada uno de ustedes, la afinidad, digamos, o con el método con el que se sientan más cómodos, no importa. Lo importante es llegar a la solución y aplicarlo correctamente al método. Si nosotros tenemos tiempo, vamos a ver, ahora no creo en la clase de hoy, pero luego podemos ir viendo cada uno de los métodos. Ahora vamos a tratar de ver 1 o 2 nada más ya por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero todos estos métodos me sirven para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Método de igualación, método de sustitución, método de reducción por suma o resta y el método de determinantes. Bien. ¿Cuál vieron en la secundaria, chicos? ¿Cuál vieron en la escuela? ¿Se acuerdan de alguno de ellos? Chicos, ¿me escuchan? La verdad que ninguno, profe, no recuerdo. No se acuerdan. Bueno, vamos a ver entonces, fíjense en el apunte, después repásenlo en el apunte, ¿sí? Acá tienen ejemplos de los diferentes sistemas que yo les fui recién mostrando la clasificación, ¿sí? Fíjense, acá tienen un sistema de 2 rectas que se intersectan en un punto. Acá un sistema compatible indeterminado, 2 rectas que son coincidentes.
y acá el incompatible, donde dos rectas son paralelas, ¿sí? Que no tiene solución. Bueno, recordemos, recordemos o veamos el método de sustitución, ¿sí? Un segundito. En el método de sustitución, bueno, ustedes acá tienen el sistema entonces, el sistema. En este caso, tenemos la primera ecuación, que es 3x menos 2y igual a 2, y la segunda ecuación, que es x más 2y igual a 14. Bien, ¿en qué consiste el método de sustitución? Lo que vamos a hacer es despejar en una de las dos ecuaciones una de las variables y lo vamos a sustituir en la otra. Por eso se denomina el método de sustitución. Entonces, lo vamos a ir haciendo paso a paso y fíjense, acá está explicado, ¿sí? Pero vamos a ir haciéndolo entre todos. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a despejar, siempre también es útil numerarlas a cada una de las ecuaciones. Entonces, la primera ecuación es la 1 y la otra es la 2, ¿sí? Entonces, voy a despejar una variable en cualquiera de las dos ecuaciones. Eso es indistinto, puedo despejar la variable x o puedo despejar la y, la que a ustedes les parezca mejor, ¿sí? Como acá está la x solita, entonces la voy a despejar a la x de la segunda ecuación. Observo las dos ecuaciones y me fijo cuál es la que está más fácil de despejar. Y cuando yo despejo la tengo que dejar solita la x, entonces me va a quedar como x igual a 14 menos 2y, porque el 2y que está sumando pasa restando. ¿Sí? Me quedó así la variable x despejada en la segunda ecuación, x igual a 14 menos 2y. Entonces, ahora con esa expresión me voy a ir a la primera ecuación y voy a reemplazar a donde está la x por la expresión correspondiente. Entonces me va a quedar 3 por 14 menos 2y menos 2y. Fíjense, reemplacé donde está la x, ¿sí? Y la copié tal cual a la ecuación. 3 por, en vez de x, coloco su valor, 14 menos 2y, y luego sigo colocando lo que viene a continuación, menos 2y igual a 2. Esta es la ecuación 1. ¿Sí? Ahora voy a resolver esta operación. Bueno, acá que voy a hacer distributiva. Ya saben que la propiedad distributiva, 3 por 14 es 42. 3 por 2, negativo. 3 por menos 2 es menos 6y. Menos 2y y el 2 que está sumando pasa restando. Menos 2 igual a 0. Me queda así. ¿Qué tengo que hacer acá? Resolver como si fuera una ecuación de primer grado. Recuerden que agrupábamos términos semejantes. Entonces agrupo los términos en y los términos independientes. Los términos independientes serían estos dos. Entonces, menos 6 menos 2, menos 8. Y 42 menos 2 más 40. Me queda así. Ahora lo que tengo que hacer es despejar la y. El 40 que está sumando aquí pasaría... en realidad, acá salteó como pasos, pero esto me quedaría de la siguiente forma. Menos 8y igual a menos 40. ¿Sí? Y este menos 8 que está acá multiplicando, ¿cómo dijimos que pasa? Dividiendo, cuando hago pasaje de factores. Entonces está multiplicando, pasa dividiendo al segundo miembro y me queda menos 40
sobre menos 8. Cuando un coeficiente o un factor pasa de multiplicando a dividiendo, pasa con el mismo signo. ¿Sí? Fíjense que, porque acá el cambio de operación ya está dado entre de multiplicar a dividir, pero el signo es el mismo. ¿Sí? No es lo mismo cuando hago pasaje de términos que están sumando o restando. Tengan cuidado respecto a eso. Entonces, menos 40 dividido en menos 8, acá aplico la regla de los signos y menos por menos es más. 40 dividido en 8 es i igual a 5. Y ahí obtuve el valor de i. Cuando obtuve el valor de i, recuerden que yo necesito para la solución, porque la solución va a ser un par ordenado, x, y. Yo ya obtuve el valor de i, obtuve el segundo elemento del par ordenado, la segunda coordenada, pero me falta el valor en x. Entonces me voy a la primera ecuación y voy a reemplazar a donde está la i por el valor obtenido. Y voy a hacer la operación 14 menos 2 por 5. 14 menos 10 me va a quedar acá y esto es igual a 4. Entonces, el valor de x es igual a 4. Y esta vendría a ser la solución, la única solución de este sistema. Acá, entonces, como les decía, este se denomina el método de sustitución porque consiste en despejar una variable en una de las dos ecuaciones y reemplazarlo en la otra. ¿Sí? Luego, resolverla esa ecuación, obtener el valor de la variable y luego obtener el valor de la otra variable. ¿Sí? Acá llegué entonces a la solución, por lo tanto, este sistema va a ser un sistema lineal compatible determinado, porque tiene una única solución. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, profe. Bien, ese es el método entonces de sustitución. Vamos, creo que acá está la gráfica. El par 4, 5 es la única solución del sistema, es lo que dice allí. Bien, acá tenemos otra ecuación. Lo realiza con el método de sustitución también. Bueno, en este caso corresponde al ejemplo de un sistema indeterminado, compatible indeterminado. Se los voy a dejar para que se lo vean ustedes porque aplica el mismo método, ¿sí? Yo lo que quiero es que veamos otro método y además, como les decía, más que nada nosotros vamos a trabajar ahora en el nivelatorio con sistemas compatibles determinados, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro de los sistemas, o si no, acá en la guía de ejercicios tienen. En el ejercicio 1 tienen para encontrar la pendiente y ordenada al origen de todas estas rectas. Y luego, en el ejercicio 6, tienen para representar gráficamente todas estas rectas. Y luego, en el ejercicio, donde tenemos los sistemas, y acá en el ejercicio 12, tenemos para resolver analítica y gráficamente los siguientes sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver alguna... les voy a mostrar otro método. Vamos a ver, aunque sea un método más. Vamos a ir acá. Ahora también es importante mencionar que cualquiera de los métodos por el cual yo resuelvo un sistema, siempre yo tengo que llegar a la misma solución. No es que porque yo apliqué el de sustitución y mi compañero aplicó el de igualación, mi compañero va a llegar a otra solución. Si se trata del mismo sistema, no. Si se trata del mismo sistema por cualquiera de los métodos elegidos, la solución tiene que ser la misma. ¿Sí?
Acá vamos a ver esta ecuación, fíjense, lo voy a agrandar un poquito. Tenemos este sistema de ecuación, que es el sistema 2x más 8y más 2 igual a 0 y menos 2y más x menos 5 igual a 0. Este es mi sistema de ecuación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, acá está explicado el método de determinantes, ¿sí? No lo vamos a explicar porque es un poquitito más largo ahora, después podemos, si tenemos alguna otra clase, alguna clase de consulta, lo podemos ver. Les voy a explicar el método de igualación, que el método de igualación es también muy común y más rápido. El método de igualación consiste en hacer justamente esta igualación. I igual a I. Esto parece una obviedad, pero bueno, I igual a I. ¿Cómo yo voy a hacer? Voy a tomar, en este caso, cada una de las ecuaciones y voy a despejar, pero la misma variable. En este caso voy a despejar la variable I de las dos ecuaciones. Esta es la ecuación, 2x más 8y más 2, o de forma ordenada la puedo escribir como 2x más 8y igual a menos 2, o x menos 2y igual a 5. Bueno, y despejo en ambas ecuaciones la variable y. Cuando yo despejo, hago los pasajes de términos, el 8 que está multiplicando pasa dividiendo, me queda y igual a menos x sobre 4 menos 1/4. Y para la segunda ecuación me queda y igual a x sobre 2 menos 5/2. ¿Sí? Cuando no se puede simplificar, lo dejo expresado como fracción. Por eso quedó como fracción allí. Y lo que voy a hacer es igualar estas dos expresiones que están acá subrayadas en rojo. Menos 1/4 menos 1/4 x igual a menos 5/2 más 1/2 x. Son estas dos expresiones que están subrayadas en rojo. Las voy a colocar igualadas entre sí. Por eso se denomina método de igualación. Y fíjense que lo que está en círculo amarillo lo paso al otro miembro. Menos 1/4 pasa como más 1/4. Y el 1/2 que está positivo pasa como menos 1/2. ¿Por qué estoy haciendo eso? Para ubicar en un miembro las x y en el segundo miembro los términos independientes. Con los términos en x hago la operación que me indica las fracciones. Menos 1/4 menos 1/2 me queda menos 3/4. Menos 5/2 más 1/4 me queda menos 9/4. Y cuando me queda menos 9/4, para despejar la x, menos 3/4 que está multiplicando pasa dividiendo. Cuando pasa dividiendo yo puedo simplificar el valor, el 4 con este 4 lo puedo simplificar. Y me queda menos 9 dividido en menos 3 me queda igual a 3 positivo, por la regla de los signos, porque menos por menos es más. Me queda 3. ¿Sí? Bien, con el valor ya tengo el valor de x. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como yo dije que siempre para la solución de un sistema yo tengo que obtener el valor de x y el valor de y. Entonces me voy a ir a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones con el valor de x para obtener el valor de y. Bueno, voy a tomar la primera de las ecuaciones. Menos 1/4 menos 1/4 de x. Reemplazo donde está la x por el valor de 3. Me queda menos 1/4 menos 3/4, me queda menos 4 sobre 4, que es igual a menos 1. Entonces, significa que, ¿cuál es el par ordenado que yo obtuve acá como solución? Lo voy a escribir acá. El par ordenado en este caso es 3 para x menos 1 para y. Y esa es la solución de este sistema, en este caso resuelta por medio del método de igualación. Entonces, repito, el método de igualación consiste en las dos ecuaciones despejar la misma variable.
luego igualarlas y como me queda una ecuación en una variable, resolver esa ecuación, obtener el valor de la variable y reemplazarlo en la otra ecuación para obtener el valor de y. Ese es el método de igualación. Acá en el apunte, no lo tienen explicado, me parece. Está resuelto con el método de sustitución, este otro ejemplo también, ¿sí? Pero bueno, como les decía, es importante conocerlo, el método de igualación, ¿sí? Si luego damos alguna otra clase de consulta, más adelante podemos abordar cualquiera de los otros métodos, el método de determinantes, ¿sí? O que puedan ustedes manejarse con algún otro método. Pero con que ustedes puedan aprenderse un método acá, suficiente. Si ustedes, creo que les puede resultar más sencillo el de sustitución, si ustedes se aprenden el de sustitución en esta etapa, más que suficiente. Lo que es importante es poder resolverlo al sistema y obtener el par ordenado solución. Recuerden que más que nada nosotros vamos a trabajar con sistemas que sean compatibles determinados, o sea, que son aquellos que tengo una solución, un par ordenado. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta, pregunta? Sí, profe. Son el método de igualación, el método de sustitución. ¿Cuáles eran los otros dos? Los otros dos están acá mencionados. Están aquí. Fíjense. Está el método, aquí está. Métodos de resolución, está el de igualación, el de sustitución, que es el que está explicado más en detalle en el apunte, método de reducción por suma o resta, el método de determinantes. El método de determinantes es este que está aquí explicado, ¿sí? Fíjense, este método, si ustedes le quieren hacer un print screen, de todos modos lo tienen en la grabación. Para que no nos vayamos ya mucho de hora, no lo voy a explicar ahora porque va a ser un poco larguito, pero lo puedo explicar en otra instancia que tengamos alguna clase de consulta, ¿sí? Ahí lo tienen al método. Fíjense que aquí, por medio del método de determinantes, llego también a la solución que es el par ordenado 3 menos 1. Por cualquiera de los métodos, o ustedes después prueben resolverlo a este sistema con el de sustitución y tienen que llegar a la misma solución, que es el par ordenado 3 menos 1. Y hay otro método, se puede decir también, que es el método gráfico, ¿sí? El método gráfico también vendría a ser un quinto método, que lo puedo anotar acá, ¿sí? Que también es resolver el sistema haciéndolo de forma gráfica. ¿Qué significa eso? Graficándolas a las rectas en el sistema de coordenadas y viendo dónde ambas se intersectan. Método gráfico. ¿Sí? Este vendría a ser también otro método. ¿Sí? Repito, con que ustedes ahora en esta etapa del curso nivelatorio, que no necesitamos todavía entrar tan en detalle, sino simplemente con que ustedes puedan comprender uno de los métodos y aplicar uno de ellos con uno suficiente. Si aprenden alguno más o si saben uno más, genial, mucho mejor. Pero nosotros después, cuando comencemos ya con el curso de las materias en el próximo año, vamos a ir viendo más en detalle cada uno de los diferentes métodos. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda, chicos? No, profe. Bien. Por mi parte, no. Perfecto. Bueno, voy a dejar de presentar y voy a detener la grabación. Como les decía,